Y bueno, me presento, soy el contador Mauricio Zamudio, socio consultor de la firma del despacho Zamudio Ruiz y Asociados. Y bueno, esta es la 14ª webinar que he hecho en este año y así me seguiré hasta fin de año, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Aquí estaremos muy puntuales para darles lo que son comentarios referente a lo que se viene, sobre todo hoy día, y que pues nos está sonando a todos, ¿verdad? El pago de impuestos, cómo va a venir las nuevas reformas fiscales, que a pesar de que no van a incrementar impuestos, pero pues va a venir lo que anteriormente y siempre se ha hablado, el terrorismo fiscal, en su más mínima expresión, que es la recaudación, y como tal, pues es lo que tenemos nosotros que tener presente, saber las formas, establecer la estrategia y toda la prevención y, el plan, y la planeación para poder nosotros cumplir en tiempo y forma. Y bueno, ver cómo va a quedar esta nueva resolución miscelánea fiscal, en donde nos van a indicar las reglas del juego que ya están establecidas. Pero hoy día, como todo, dentro de lo que es el gobierno y tanto lo que es el sector de la sociedad, tanto empresarial como de nosotros mismos que participamos dentro del régimen cautivo, ¿verdad? De empleados y de todo lo que directa o indirectamente genera impuestos, pues está todavía cabildeando, negociando. Esto no quiere decir que lo que ya está publicado y establecido en la reforma fiscal que nos viene, que esto fue el día 8 de septiembre, pues no va a cambiar en gran partitura cómo va a venir esta recaudación fiscal para el siguiente año. Aquí les voy a hablar el tema, siempre voy a empezar sobre lo básico, porque y de ahí nos iremos subiendo en las siguientes webinars, de toda esta información, ¿verdad?, que se está desprendiendo de las formas y maneras de cómo nos va a recaudar el SAT, cómo va a venir todo el esquema que significa pago de impuestos. ¿Esto qué es? Que pues bueno, se va a establecer de entrada un nuevo régimen en donde pues va a entrar la mayoría de personas físicas y también personas morales, ¿verdad? En donde nos van a establecer todo, que el pago sea a través de una tasa mínima que va a comprender del 1.5% hasta el 2.5%, ¿verdad? Y que no nos va a permitir deducción alguna. Claro está, nosotros sabemos que ya están las reglas establecidas dentro de los regímenes hoy existentes, que son el RIF de incorporación fiscal y lo que es la actividad empresarial como tal, como personas físicas, y también lo que son personas morales, que en este caso son las micros y pequeñas empresas o negocios familiares, en donde no va a ascender su ingreso mayor a 3,5 millones de pesos al año. ¿Esto qué es? Que también pueden ascender a este régimen de confianza, en donde, pues bueno, ha sido creado y como lo dicen y nos lo han platicado nuestras autoridades y la buena Raquel Buenrostro, de jefa del Servicio de Administración Tributaria, que es un régimen para aquellos contribuyentes cumplidos, simplificado, y que lo único que se va a generar como tal el cambio, que va a ser una forma de pagar impuestos en forma simplificada y sin tanto gravamen, ¿sí? Aquí para mí en lo personal, pues bueno, puede ser un régimen que puede sumar, puede ser un régimen que ya no van a requerir al contador, nos mencionan, ¿verdad?, dentro de estas reformas, en donde ya ustedes directamente entrarán a su plataforma y ya el sistema automáticamente les calculará sus impuestos en forma mensual y pues lo tendrán que hacer llegar sin modificación ni aclaración ni nada que puedan ustedes tener como medios de defensa, puesto que por ser contribuyentes cumplidos saben que van a pagar el impuesto sobre los ingresos que generen a través de sus CFDIs, a través de los reportes bancarios que van a establecer ya en forma mensual y solicitará el SAT para hacer el famoso cruce de información y que no haya las famosas discrepancias o diferencias dentro de los ingresos que nosotros generemos dentro de la emisión de los CFDIs, ¿verdad? Los CFDIs que son simple y sencillamente la forma de cómo el SAT se entera de todos los ingresos que nosotros percibimos a través de nuestra actividad,
a cualquier prestación de servicio, de cualquier pequeño negocio, de cualquier comercialización y todas aquellas personas o ciudadanos que nos dediquemos a la actividad de lucro y que a través de ella obtengamos una fuente de ingresos. ¿Sí? Aquí vamos a dar paso a lo que es el primer régimen, ¿no? Un régimen que desaparecerá a partir del 2022, que es el régimen de incorporación fiscal, y que les voy a platicar aquí, pues más que nada la base esencial y la forma en cómo desaparece, cómo se mantiene para algunos y cómo, llegado el momento, hablar de los pros y contras de los cambios que puede uno acceder si decidimos entrar a este régimen de confianza. En su acrónimo, hoy día nos lo tienen ya, como siempre, todos los regímenes, es el RECICO, ¿verdad? Hoy día ya lo tendremos que conocer como el RECICO. Y bueno, les voy a presentar, como siempre lo hago en estas webinars, una información que siempre procuro buscar dentro de lo que son todos estos, primero, dentro de lo que viene en el Diario Oficial de la Reforma, lo simplificamos, checamos a muchos especialistas, checamos lo que es la información en redes sociales y siempre tratamos de compendiar una información clara, sencilla y oportuna para que ustedes puedan tener los elementos de juicio y puedan tener una toma o un criterio de decisiones para saber si le entran o no le entran a este régimen, que como les vuelvo a repetir, es 100% recaudativo, es para pagar impuestos y sin ninguna deducción, ¿sí? Claro está, esto ya sabremos realmente cómo va a quedar después de tanto las negociaciones o lo que se venga dentro de nuestra honorable Cámara, en donde nos van a hacer saber el día 17 de noviembre ya cómo quedará la resolución, las disposiciones, la reglamentación y todo lo conducente a estas reformas fiscales, que una de ellas, la que llama más la atención y que es la que les platicaré hasta agotar todo, es esta del nuevo régimen de confianza, en donde automáticamente ustedes podrán decidir si ascienden, generan el cambio o sencillamente esperamos, como quien siempre, a la víspera de ver qué nos conviene, ¿sí? Para eso estamos nosotros, para darles el puntual seguimiento y asesoría, para que con estas pláticas les demos la información a mano y posteriormente platiquemos de cómo va a quedar reglamentado este nuevo régimen. Que bueno, de antemano ahorita les voy a platicar un poquito de cómo va a estar establecido y cómo va a venir a sustituir al régimen de incorporación fiscal. Como siempre, les digo, preparo un pequeño material que les voy a compartir. Ok. Aquí. Pongo la presentación para que podamos tener aquí la plática. Ok. Y bueno, como les comentaba, dentro de lo que significa estos cambios que se nos vienen para el próximo año, el RIF pasará en automático al régimen de confianza. Pues bueno, así es. ¿Por qué? Porque viene dentro de lo que es el paquete económico propuesto para la recaudación y el presupuesto del gobierno federal para poderse allegar de recursos. Y pues bueno, una fuente de recursos pues somos nosotros, los ciudadanos contribuyentes, que siempre tratamos de ser cumplidos, siempre tratamos de pagar nuestros impuestos en forma puntual, ¿verdad? Que bueno, en este caso creo que hemos creado siempre la cultura del no pago, pero bueno, aquí tenemos que irnos adaptando y tenemos que ir aceptando y asimilando todos estos esquemas que se nos vienen y que van a ser el parteaguas para todo lo que va a implicar la recaudación fiscal del próximo año, ¿no? Esto, claro está, de entrada, bueno, lo que van a darnos y que va a entrar en vigor a partir del próximo año, del 2022, como les decía, va a desaparecer el régimen de incorporación fiscal.
¿Y cómo va a desaparecer? Pues bueno, como dicen y como siempre lo ha hecho el SAT, no lo desaparece de tajo, va a ser una transición. ¿Y en qué implica esta transición? Que los que decidamos, porque así es, automáticamente los que decidamos, podemos ascender a partir del 2022 a este régimen simplificado de confianza, como su nombre completo es, el RECICO, o seguir tributando a aquellos que estamos dentro del RIF, del régimen de incorporación fiscal, que como su reglamentación y la ley establecida todavía y vigente, en donde nos dice que el régimen de incorporación fiscal tendrá una vigencia de 10 años. ¿Qué es esto? Que cuando nosotros nos dimos de alta y seguimos tributando en este régimen y nunca accedimos a la actividad empresarial, puesto que esto estaba siempre ya tasado o tabulado a los 2 millones al año de ingresos, mientras no rebasáramos primero esa parte que normalmente de dónde emanan los impuestos, pues de la fuente de riqueza que son los ingresos. Entonces automáticamente aquí nosotros vamos a tener la opción de decidir si ascendemos inmediatamente en enero al régimen simplificado de confianza o seguimos en el RIF. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros venimos trabajando con el RIF, un ejemplo, hace 5 años, pues todavía tenemos 5 años para seguir en el RIF, puesto que dentro de los resolutivos y de la reglamentación que va a venir publicada el 17 de noviembre, pues todavía nos permite seguir tributando en el RIF hasta que agotemos esa cantidad de años. Que bueno, que como todo, ahorita se los platico y al rato resulta que nos vienen otras reglas, otras disposiciones y bueno, hay que estar alertas, ¿no? Pero ahorita lo que está en la mesa, lo que está establecido es que el RIF permanecerá, si es nuestra decisión, automáticamente generar que lo mantengamos. Claro está que si decidimos no, pues ¿saben qué? Ya oí que el reciclo me va a generar esa confianza, esa transparencia, esa forma de pagar mis impuestos en una forma mínima, en donde no me va a afectar mi bolsillo y nos va a generar más beneficios que perjuicios, pueden ascender. Esa parte ahorita lo platico de los pros y contras y con la finalidad de que ustedes puedan tener, como les vuelvo a repetir, su mejor juicio, su mejor interpretación y la forma en que decir, jalamos por el RIF o jalamos por el reciclo, ¿sí? Esto, como les vuelvo a repetir, teniendo y mientras no cumplamos los 10 años en el régimen, lo podemos nosotros seguir optando para seguir trabajando en él, ¿sí? Aquí, como les mencionaba, los RIF que decidan hacerlo van a pasar en automático, mas no obligados por la autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros hagamos la primera declaración del 2022, ahí es donde nos va a mencionar el portal y quiero pensar que para entonces ya estará todo bien actualizado, puesto que el SAT, si se trata de recaudar, nos tiene en tiempo y forma en su plataforma y no va a haber ningún retraso ni ninguna prórroga. Y en el momento en que entremos y que el día en febrero, primer día de febrero, decidamos para dónde jalamos, ¿verdad? Nos van a dar todavía el primer mes del año para decidir si nos quedamos en el RIF o nos lanzamos a ese nuevo régimen que tanto hablan y que dicen que el reciclo nos va a generar más simplificación y menor pago de impuestos. Bueno, lo podemos hacer en el mes de febrero. En el mes de febrero le avisamos dentro del portal, el SAT, ¿sabes qué? Me gustó tu propuesta, me gustó tu forma de cómo nos vas a querer cobrar los impuestos, pues me voy contigo con esa régimen nuevo en donde yo sé que ahí voy a aportar y no me vas a estar perjudicando ni generando alguna situación ni de revisión, ni de que me vas a solicitar mi contabilidad, ni de que me vas a solicitar documentación, o me vas a hacer visitas domiciliarias, o me vas a auditar, o me vas a fincar multas, créditos. Bueno, eso es lo que nos platican, eso es lo que está establecido dentro de la reforma, y que pues dentro de este régimen del reciclo, quiere decir que somos aquellos contribuyentes cumplidos, en donde no queremos saber nada más que de cumplir nuestros pagos de impuestos dentro de lo que es un régimen en donde ahorita les voy a platicar los pros y contras, ¿sí? Aquí el reciclo, en automático nosotros decidimos
en esas fechas, porque como todo, en la ley nada está escrito, sí estipulado, y nosotros como asesores y consultores fiscales tenemos que aplicarles el criterio y la asesoría correcta para que les hagamos a ustedes entender cómo se va a trabajar y cómo son las reglas del juego para que tengamos bien entendido que este régimen, cómo va a proceder. Aquí, bueno, como claro está, tenemos que poner de dónde emana estas disposiciones, en dónde se publican y la nota que nos indican los artículos, como siempre generan artículos transitorios, siempre generan decretos, siempre generan resoluciones. Total que aquí, para cobrar impuestos, siempre hay que hacernos un poquito de bolas y marañas. Y bueno, al final dicen que no necesitan un contador. ¿Por qué? Porque todo es tan explícito, toda la información que nos hacen llegar, que bueno, ya nomás dicen, pasen al nuevo régimen y dan una información escueta, una información en que siempre van a hablar los medios de comunicación en pro y en favor del gobierno, porque así está ahorita establecido. Desgraciadamente, nuestro cuarto poder de tener la información y poder nosotros decir que es libre de información sin restricción, pues automáticamente a veces sí nos vemos restringidos y tenemos que recurrir a estos medios para poderles hacer llegar la información ya más a modo, más analítica y claro, con el criterio y lo que es la asesoría fiscal correcta para que ustedes, como les vuelvo a repetir, tengan la mejor toma de decisiones en referente a su pago de impuestos dentro de su actividad empresarial. Aquí lo que tenemos establecido que estos contribuyentes al 31 de agosto al 21 que estuvieron tributando en el RIF, como lo verán, se avisó el 8 de septiembre en la reforma fiscal, claro está, hasta el 31 de agosto. ¿Por qué? Porque vamos a decir, son periodos, son fechas límites, automáticamente podrán optar en continuar pagando este régimen, como les hacía mención, con la finalidad de que se tome la decisión de si funcionamos o no funcionamos bajo ese régimen. ¿Sí? Aquí, claro está, se preguntarán, contador, ¿qué me conviene? Ahorita les voy a decir qué nos conviene y ya en base a algo práctico para que, pues bueno, ustedes puedan tener la mejor toma de decisiones en este sentido. ¿Sí? Y como mencionaba, tenemos esa opción. Afortunadamente, no hay todavía nada obligado, nada de que automáticamente pasemos. ¿Por qué? Porque por ahí lo podrán oír, por ahí alguien se los comentará, pero nunca les dirá, como que dicen, la parte medular y analítica del cómo, por qué y en qué casos sí se puede o no se puede establecer bajo el nuevo régimen. Y como lo dice, ¿no? En la regla y en la ley fiscal, dentro de los artículos de la ley del impuesto sobre la renta, en donde viene establecido y regulado este régimen de incorporación fiscal para las personas físicas, nuestro plazo de permanencia, y por si no lo sabían, este régimen era topado a 10 años. Después de 10 años, si siguiéramos con la actividad del negocio, la prestación del servicio o cualquier comercialización que entráramos dentro de este régimen, tendríamos que ascender al régimen que en ese momento estuviera activo y que el que está activo ahorita es la actividad empresarial, ¿verdad? Aquí automáticamente nosotros tenemos que el requisito 10 años. Este régimen precisamente en este año cumple 10 años de estar establecido, ¿sí? Al estar establecido ahorita, por eso es que viene este decreto, por eso se toma esa decisión. No estamos diciendo que el SAT nunca hace nada al azar, nunca lo hace sin pensar, siempre lo hace con la finalidad de recaudar impuestos al 100%, ¿sí? Claro está que no todos accedimos hace 10 años, ¿verdad? Aquí, como lo comento, a lo mejor tenemos 4, 5 años, 6 años, o este año empezamos. Y si empezamos este año, los que empezaron, pues bueno, la suerte tienen que pueden seguir en ese régimen durante 9 años más, ¿no? Aquí tenemos esa optativa y eso nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Aquí, automáticamente nos dice que estas disposiciones vendrán a surtir efectos a partir del 2022, en donde se derogará, ¿verdad?, la ley del impuesto sobre la renta que reglamenta a este régimen de incorporación fiscal y tendremos la aplicación vigente hasta el 31 de diciembre de lo que es este régimen
que va a tender a desaparecer, ¿sí? Aquí es muy importante que tengamos cierto que no va a ser obligatorio, como lo dije de entrada, va a ser opcional, y por ser opcional nosotros vamos a decidir si ascendemos o no. ¿Por qué? Porque cuando nos tratan de imponer algo, pues siempre hay que tratar de averiguar si esa imposición es correcta. Aquí, afortunadamente, dentro de lo que es nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, tenemos derechos como ciudadano y ningún estado, ninguna ley, ningún gobierno nos puede imponer nada si no está reglamentado a través de nuestros derechos como ciudadanos y que sabemos que tenemos que cumplir con esas obligaciones de contribuir al gasto público. Pero este gasto público tenemos que hacerlo en forma equitativa, ¿verdad? En forma con equidad y nada de querer aprovechar que las autoridades fiscales, pues a través de su poder y de sus reglamentaciones, pues nos obliguen automáticamente a generar el cambio al régimen nuevo en forma obligatoria y desordenada. ¿Sí? Ok, aquí les comento en la siguiente, esta parte en donde los pros y contras, ¿qué pros y contras tenemos dentro de estos cambios? Bueno, un pro que yo nada más le puedo ver al régimen de confianza, que pues todos aquellos que lleguen a ganar hasta 500,000 pesos al año, y óiganlo muy bien, 500,000 pesos al año, pues van a pagar el 1% de ese monto de ingresos, ¿verdad? Que nos asciende lo que son los 500,000 pesos al año, ¿verdad? En un monto del 1%, pues automáticamente estaremos pagando 5,000 pesos, ¿sí? En donde ustedes dirán, pues bueno, es muy benéfico si dividimos esos 5,000 pesos entre 12 meses del año, ¿verdad? Estaríamos pagando alrededor de 416 pesos. Eso, pues yo diría, es un buen beneficio, ¿verdad? Pero bueno, ahí vienen las contras, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de lo que es aquí nuestro país y lo que es México, los que llegan a ascender a 500,000 pesos, ¿quién creen que son? Pues son todos aquellos que están dentro de lo que es el pago de impuestos cautivos. ¿Y quiénes son ellos? Pues los que están dados de alta como asalariados, como asimilados, y toda la nómina que representa dentro de cualquier empresa o cualquier iniciativa privada, en donde pueden llegar a ascender ese pago en base, y claro está, al cálculo de los salarios mínimos establecidos, en donde nos dan esa pauta, ¿no? Claro está aquí que todos ellos pues no pueden ascender a este reciclo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están bajo un régimen en donde no pueden ascender los asalariados ni los asimilados a este régimen de confianza, ¿sí? Al contrario, automáticamente ahí caeríamos. Pero lo que nos dedicamos, pues como nosotros, prestadores de servicios, ¿verdad? Asesores, doctores y todos aquellos que den un servicio, pues automáticamente dirían, pues yo me voy al reciclo, ¿no? Pero ahí está el inconveniente. Arriba del 501,000, pues asciende a 1.5 y viene otro tabulador que se va a establecer arriba del millón, el 2%, y arriba de los 2 millones, el 2.5, hasta llegar al 3.5%, a 3.5 millones de pesos, en donde ya lo considero que no va a ser tan simplificado, ni la contribución va a ser tan mínima para poderlo establecer, y siendo que estos pagos se harán en forma mensual como pago provisional en este régimen, que el régimen simplificado nos va a obligar a hacer una declaración anual, cambia la forma de pago, se genera en forma mensual, ¿verdad? Que son las contras, y que llegado el momento, aquí se paga el IVA al 100%, puesto que en este régimen ya no nos permiten tener deducciones, ¿verdad? Y las deducciones no vamos a poder acreditar IVA. Entonces el IVA que generemos por cualquier servicio, cualquier venta, cualquier situación de nuestra actividad,
automáticamente lo único que nos van a permitir en base al giro y la actividad, porque eso ya va a venir establecido, como siempre, con sus fórmulas que yo siempre he dicho, sus fórmulas marihuanas, en donde siempre nos dicen hay que aplicar un factor, hay que disminuir esta tabla, hay que aplicar este subsidio, hay que establecer una base al 100, y bueno, nos hacen unos cálculos que parecen teoremas de Pitágoras, y que, pues bueno, para eso estamos los contadores, para que nos pongamos ahí a quebrarnos un poco la cabeza y podamos hacer esta presentación del cálculo del IVA y que sea en una proporción. ¿Qué es esto? Que dependiendo de la actividad podemos disminuir ese 100% del IVA, lo podríamos disminuir de un 50% hasta un 10%. ¿Qué significa? Que siempre se va a llevar la tajada del 50% el SAT, ¿verdad? De todo esto, ¿sí? Entonces, automáticamente esto, ¿qué nos significa? Que el régimen no es tan simplificado, el régimen no es tan beneficioso, y el régimen simple y sencillamente, vámonos valorando. Si realmente nosotros vamos a tener ingresos mínimos, cualquiera les podrá decir, y este ejemplo lo tomo porque yo se los puse a 500,000 al año. Normalmente cuando salió esto en un inicio nos decían, pues 300,000 pesos que comes al año vas a pagar 3,000 pesos. ¿Qué te preocupa? Chiste que pagues, ¿no? Pero no nos dicen los contras que ahorita yo les estoy diciendo, que vamos a presentarlo en forma mensual, que va a haber una declaración anual en donde si hay diferencias, porque las va a haber, en donde se van a acumular los ingresos, puesto que una cosa es lo que cobramos mensualmente y otro lo que se acumula al año, ¿verdad? La suma de todos esos meses, en donde la declaración ya como viene precargada y como ya viene calculada, no nos va a permitir más que emitir ahí a lo mejor y probablemente deducciones personales, ¿verdad? ¿Qué son las deducciones personales? Pues todos esos gastos mínimos personales, como los dice, de gastos médicos, colegiaturas, primas de seguro, el transporte, la aportación a la Afore, y una que otra que por ahí se me escapa, que es lo mínimo que nos permiten deducir y que por regla considero que no lo deben de quitar, pero de entrada, ¿qué creen? Pues tienen que pagar. Y ahí automáticamente se toma la decisión. ¿A cuánto van a ascender mis ingresos? Ahorita como está la estabilidad del país, no lo sabemos. A lo mejor podemos siempre pensar en el escenario más caótico y apocalíptico, en que, pues no creo que pasen de los 500,000, o sea que ni me preocupa, ¿no? Y yo ascenderé ese régimen y automáticamente me quito de problemas, ya no requiero un contador, ya no gasto en asesorías, ya no gasto en que me presenten la declaración, yo automáticamente entraré al portal, generaré mi declaración, que ya se la va a generar el sistema en el momento en que entren, su línea de captura y vayan y paguen al banco. ¿Sí? Es factible, es ahora sí que una toma de decisiones que se los dejo en la mesa para que valoren, sobre todo en la instancia del impuesto, cómo va a pagarlo, cómo lo van a manejar y que ascender ese régimen también tiene sus garantías. No es nada más, pues ya llegué, soy de los que sí cumplen, soy de los que cumplo pagando con mi impuesto y palomita. No, para seguir en ese régimen no se vale de que, pues como ya no tuve contador, no está alguien que me esté ahí jorongue y jorongue o dice, oigan, hay que pagar y hay que pagar, porque para eso estamos nosotros, ¿no? Para darles ese servicio, para darles esa información y decirles, hay que pagar, tenemos fechas límites. En el momento en que nosotros dejemos de declarar 3 declaraciones en forma continua, automáticamente nos sacan de ese régimen y nos mandan a actividad empresarial, que es el régimen que se crea después de este reciclo. Entonces, pues yo creo que esa parte, pues como que no nos va a gustar, ¿verdad? Dices, oye, Hacienda, pero ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué no me dijiste? Porque esto no se los van a avisar. Esto no se los van a mandar como un instructivo, como un manual. Ustedes tendrán que, y siempre lo digo yo porque me la tengo que fumar, toda la resolución miscelánea y todo lo que va a venir en el decreto del 17 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, ¿verdad? Que afortunadamente hoy día ya no son los tambachotes, ¿verdad? De ese diario, de estarlo leyendo, ya lo podemos ver en forma electrónica y pues siempre normalmente nos viene de 1,000 hasta 1,500 hojas en donde desmenuzan pues todas las contribuciones, en nuestro caso particular de lo que es fiscal,
y lo que son las actividades empresariales, como personas físicas o morales, pues siempre nos viene un tambache casi de 600 hojas. Las otras 600, pues bueno, son para otras dependencias, para lo del presupuesto y para lo que se va a repartir en todo lo que implica dentro del aparato ejecutivo que representa el gobierno. ¿Sí? Aquí automáticamente, como les digo, nadie les va a decir, nadie les va a desmenuzar y automáticamente nosotros nos tenemos que ver en la necesidad, y de mí se acordarán, de recurrir a un contador. Sea el que sea, les va a decir, y por lo menos vamos a estar enterados de cómo va a operar este nuevo régimen, y las condicionantes que ahorita les estoy diciendo, pues son más contras que pros. ¿Sí? A mí si me preguntan, ¿contador nos conviene? No, porque es recaudativo. Contador, ¿en qué medida sí nos puede convenir? Pues yo les diría, si cobran hasta 500,000 pesos al año, pues entren. ¿Qué ventaja tiene este régimen? Que tampoco, al no ser un régimen obligatorio, nos podemos salir en cualquier momento, cosa que en el RIF no lo podíamos hacer. En el RIF venía la regla que teníamos que terminar un periodo, ¿verdad? Que como siempre digo, el periodo, pues es un año. Dentro del año tenemos que estar tributando en ese régimen, y si decidimos, como se lo estoy diciendo a partir del 1 de febrero, cambiar de régimen, cambiamos al de actividad empresarial. ¿Sí? Aquí tenemos la ventaja de que podemos, y parece ser que así va a ser, cambiar en cualquier momento que decidamos ascender a la actividad empresarial. ¿Por qué? Porque es un régimen, como su nombre lo dice, simplificado, pero no le comentan que es recaudatorio, ¿verdad? Sí. Entonces, estas son las cosas que tienen que saber, que tienen que tener la información a la mano, precisa, y que valoren, ¿sí? Los que están hoy día en el RIF, ¿qué les conviene? Seguir en el RIF. No se cambien. ¿Qué tenemos en el RIF hoy día? Podemos declarar en forma bimestral, podemos deducir y podemos acreditar IVA. Hacemos, en este caso al año, 6 declaraciones al año. No hacemos declaración anual y seguimos pagando, sí, igual sobre una base de impuestos sobre la renta del 10%, pero sobre ingresos y deducciones, menos deducciones. Y el IVA lo podemos acreditar de todas las deducciones que generemos. Entonces, vemos que en el RIF, para mí, hoy día es un régimen que hasta 2 millones al año es muy factible de estar cumpliendo, y no caeremos en la instancia de un impuesto gravoso, de un impuesto que al rato obviamente nos genere que no tengamos liquidez, que simple y sencillamente la situación financiera de nuestro negocio o nuestra actividad profesional se vea afectada por el pago de impuestos, y solitos nos empecemos a ahorcar en no declarar, en tomar siempre la desidia, porque como somos los mexicanos, siempre dejamos todo para el último, o decidimos, ahorita no pago, me aguanto, meto una declaración en ceros, no le informo al SAT y ya después veo cómo le hago. No. El próximo año la fiscalización va a estar a tope. ¿A tope a qué me refiero? Que siempre van a aplicar sus actos de fiscalización, van a aplicar los actos en donde el SAT saben que tienen ese derecho o esa autoridad de revisión, ese derecho de suponer, ese derecho de aplicar todas las reglas dentro del Código Fiscal de la Federación, en donde nos van a decir y regular, pues aquí incumpliste, ahí te va tu sanción, aquí no me presentaste esta información, aquí te va tu multa, aquí no me hiciste llegar este cruce o esta compulsa o todo lo procedente a la emisión de nuestros FDIs, pues ahí te va una auditoría en donde te voy a generar un crédito y me vas a pagar porque me vas a pagar, ¿sí? Aquí, como les vuelvo a repetir, estamos hablando de un régimen en donde la decisión, ¿cuál es? ¿Hasta dónde van a ascender sus ingresos? A mí si me hablan de un tope o de una sugerencia, y se los acabo de repetir, de decir, perdón, y se lo repito, es hasta 500,000 pesos al año. Si no van a generar eso y sus estimaciones, y hoy día saben que dentro del RIF no exceden de eso al año, entren en ese régimen y sin ninguna complicación, ¿sí? No hay que llevar ahí tanto registro, ya no hay que llevar
contabilidad, ya no hay que llevar soportes, ya no hay que llevar libros, todas estas cuestiones que todavía están reglamentadas y que el SAT, llegado el momento, no lo exige, llegado el momento, de ahí se agarra para podernos fincar multas, requerimientos y toda la parte fiscalizadora que tienen hoy día el SAT y que automáticamente nos van a generar pues dolores de cabeza. Yo aquí les sugiero, el único pro que yo le veo es que sí se paga en forma simplificada, pero siempre y cuando los ingresos no asciendan arriba de ese tope. Yo ya he hecho ejercicios arriba de esa cantidad y claro está, pues empieza a ascender, subir la tasa y lo del IVA, pues van a tener que pagar en base a una proporción. Y la proporción, como les digo, el 50% se lo va a llevar el SAT. Y lo otro, pues vamos a tener que pelearlo con todo el engranaje que nos van a hacer llegar de cómo calcular la proporción de ese IVA, ¿verdad? ¿En base a qué? Pues a la actividad. Tomemos esto en cuenta, vayámoslo pensando. Yo les paso esta información muy platicadita, como siempre se los digo, muy digeridita, sin embromarlos en ninguna ley, en ninguna resolución, en toda esa parte que creo que lo tenemos que aprender, trabajarla y asimilarla, somos nosotros, los especialistas, los contadores, los consultores, todos los abogados que llegan a tener y tener que defender la causa del ciudadano y de los contribuyentes que generamos esta situación en el SAT. Aquí, como les vuelvo a repetir, tenemos todos los elementos y la asesoría que se los vamos a dar en forma puntual para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Y como siempre lo he platicado en mis webinars, hay que ser preventivos, estamos en buenos tiempos. Esto lo voy a ir así platicando. Claro está, al final cuando tengamos esta información ya cierta y concreta de todo el resolutivo que va a ser en noviembre, yo les diré y haremos también una webinar en donde platicaremos, en nuestro caso particular, todos los clientes que conforman el despacho, haremos esas webinars destinadas a decirles cómo podemos ir empezando a implementar la estrategia y la planeación fiscal para el siguiente año. ¿Con qué finalidad? Pues siempre de buscar ese ahorro, ese beneficio y cumplir con nuestros impuestos. Desgraciadamente aquí ya no se vale que no quieran pagar. Este año me he visto muy complicado, muchos contribuyentes siguen diciéndome, pues no sé cómo le ha contado, pero yo no quiero pagar impuestos. Yo he tratado de concientizar, por eso estoy haciendo estas webinars, con la finalidad de decirles, pues miren, estas son las reglas del juego. Y el que no le quiere entrar, pues estas son las consecuencias. Entonces yo creo que esa parte hay que tratar de platicarla, informarla y pues hacer conciencia de todo lo que en un momento dado nos puede llegar a afectar y en un momento dado lo que nos pueden ser acreedores si seguimos todavía con esa cultura del no pago. Yo no estoy en contra de que no se apoye, se ahorre, se simplifique, se genere una estrategia. No, yo estoy siempre en esa parte precisamente para darles esa asesoría puntual, pero, pues, ¿qué creen? Hay que pagar impuestos. No hay más. Y eso es lo que iremos desmenuzando. Empiezo por esta parte con esto del régimen de incorporación fiscal. En la siguiente webinar les voy a platicar un poquito más de este régimen que ha generado pues mucho alboroto, que ha generado muchas dudas, que genera, claro está, que si no tienen la información correcta y oportuna, pues siempre van a estar viendo y pensando, híjole, pues ahora ¿cómo le hago? Pues si ya me están diciendo que voy a pagar un 1%, nos quedamos con eso, pero no les dicen cómo va a ir subiendo, cómo va a ir ascendiendo, de qué manera, y claro está que por tener la actividad de cualquier tipo de negocio, pues vamos a causar IVA, ¿sí? Entonces, automáticamente también se suma ese impuesto y lo van a tener que pagar si entran al reciclo. Con esto termino el día de hoy mi webinar. Espero que hayan podido más o menos entender esta parte, porque es muy importante que esta parte ustedes la tengan muy bien entendida. Y los voy a invitar para mi siguiente webinar el próximo miércoles, con la finalidad de que ustedes puedan tener esta información muy clara, muy desmenuzadita y podamos tomar la mejor decisión para lo que se nos viene el próximo año.
Soy el contador Mauricio Zamudio. Les agradezco mucho su presencia y nos estaremos viendo por aquí el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Contador, hasta luego.